¿Se han preguntado alguna vez cómo el cine puede reflejar la realidad de una época? ¿Cómo una película puede ser una crítica social y un llamado a la acción? Hoy hablaremos de una película icónica que hace exactamente eso. Es que desde su lanzamiento hasta la actualidad sigue siendo un referente cinematográfico. Vamos a centrarnos en algunos datos importantes de la película, así como los antecedentes históricos y culturales de la época en la que fue realizada. Algunos conocimientos previos que podrían ser útiles antes de verlas, mis razones para verlas y aspectos históricos más importantes que la misma aborda. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la maquinaria industrial nos consumiera por completo? Si nuestros trabajos nos obligaran a perder nuestra humanidad y convertirnos en un engranaje de una maquinaria despiadada. Pues hoy hablaremos de la película que nos muestra una visión cruda y sarcástica de esa realidad de la época. Pero ¿qué es lo que hace a tiempos modernos una película tan importante? ¿Por qué deberíamos verla hoy en día? Pues porque sus temas son atemporales y sus enseñanzas siguen siendo relevantes. La explotación laboral, la deshumanización del trabajo, la pobreza, la desigualdad, son problemas que aún hoy en día enfrentamos. Esta película simplemente hace que nos cuestionemos nuestra relación con el trabajo y con la sociedad en la que vivimos. Así que prepárense para ver lo que esta gran película nos puede enseñar. Y recuerden, en Críticamente Incorrecto no nos conformamos con lo que nos dicen, siempre buscamos la verdad detrás de lo que nos presentan como realidad. Atención. Se recomienda que todos aquellos que deseen ver Tiempos Modernos de Charlie Chaplin estén preparados para un ataque de risa y reflexión en igual medida. Advertimos que esta película es altamente adictiva para los amantes del cine clásico, los interesados en la historia, la crítica social, la justicia social y la comedia. No se deje engañar por su apariencia de película muda, porque las palabras aquí no hacen falta, pues tienen mucho que decir sobre la deshumanización de la sociedad industrial y la lucha contra la desigualdad social y económica. Además, tenga en cuenta que esta película ha sido conocida por incomodar a los defensores del capitalismo y a los dueños de fábricas, así que prepárese para posibles reacciones negativas. Si eres un defensor acérrimo del capitalismo, esta película puede no ser adecuada para ti, ya que contiene críticas sociales y llamados a la justicia social que pueden resultar perturbadores. Estrenada en 1936 y que ofrece una crítica social y política de la vida de los trabajadores en la era de la industrialización y la producción en masa. La película aborda temas tales como la deshumanización del trabajo, la lucha de clases y la importancia de la conexión humana. A pesar de ser una película muda, tiene una banda sonora muy destacable y una actuación de Charlie Chaplin excepcional. Esta película muestra cómo la línea de producción y la rutina diaria de los trabajadores pueden ser alienantes para ellos mismos y cómo la monotonía y la falta de variedad puede afectar la salud mental y emocional. Una de las escenas más memorables para mí de la película es en la que el protagonista, en algunas partes se le conoce como el trabajador industrial o en otras como el vagabundo, pero pues protagonizado por Charlie Chaplin, es alimentado a la fuerza por una máquina diseñada para que los trabajadores no tengan que detenerse a comer. Esta escena simboliza la deshumanización y la pérdida de la libertad que enfrentan los trabajadores en la sociedad industrial. Además que los trabajadores en la película son explotados por los dueños de las fábricas y viven en unas condiciones muy precarias, mientras que los mismos jefes, los ricos y poderosos, pues disfrutan de una vida lujosa y privilegiada. Incluso la película destaca la importancia de la conexión humana y la empatía. El personaje principal, llamémoslo el vagabundo para no confundirlo con otros trabajadores, encuentra el amor y la amistad en otros personajes a lo largo de la película, luego casi perder la cordura, lo que le permite recuperar su humanidad y su capacidad para poder conectarse con los demás. Tiempos Modernos es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y hasta ha sido incluida en varias listas de las mejores películas de la historia. Por ejemplo, en 1989 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional del Cine de los Estados Unidos. Presta mucha atención a las escenas que muestran la monotonía del trabajo, la explotación laboral y la deshumanización de los trabajadores. Es importante conocer algunos antecedentes históricos y culturales de la época en la que fue realizada para poder entenderla mejor. Nos ubicamos en la década de 1930, durante la Gran Depresión. Este fue un periodo de crisis económica y social que afectó a muchos países del mundo.
década en la que fue ambientada la misma película. La automatización de la producción resultó en una disminución de la cantidad de los trabajadores necesarios. Esto llevó al desempleo y pues ahí mismo se cargó a la pobreza. Además es que esta película presenta una crítica a la desigualdad social y económica y muestra cómo los trabajadores son explotados por los mismos dueños de las fábricas. La situación económica y social de la época se refleja en la difícil situación que enfrentan muchas personas en la Gran Depresión y cómo la falta de trabajo y el hambre afectaba la vida y la tranquilidad de la misma gente. Cabe destacar además que la película utiliza un lenguaje visual de manera efectiva para transmitir el mensaje. Los planos y los movimientos de cámara, la iluminación y la composición de las escenas se utilizan para crear diferentes efectos muy interesantes. La música también es un elemento bastante importante en la película, ya que se utiliza para crear diferentes estados de ánimo y pues resaltar de paso ciertas emociones. Aunque esta película tiene un mensaje serio, pues también contiene una gran cantidad de humor y comedia. Presta atención por ejemplo a su técnica actoral, su gestualidad y su habilidad para transmitir emociones sin ninguna palabra. La película tiene un impacto social y político impactante, ya que muestra cómo el capitalismo y la automatización de la producción afecta a los trabajadores y a la sociedad en general. La crítica social que subyace en la película es relevante hoy en día, ya que todavía existen problemas de explotación laboral, desigualdad social y económica y hasta discriminación racial. Esta película además invita a la reflexión sobre la importancia de garantizar el bienestar de los trabajadores y la necesidad de buscar el equilibrio entre la producción y el respeto por los derechos humanos. La película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin es una crítica a la deshumanización y explotación laboral de la época de la producción en masa, como tanto lo hemos dicho. Es que con personajes como el trabajador industrial, Gamin, No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. el dueño de la fábrica, el mecánico y el líder social, esta película muestra cómo los trabajadores eran tratados como meras piezas de una maquinaria gigante y cómo su salud mental y bienestar pues era afectado por la explotación laboral y a nadie le importaba. El personaje principal, el vagabundo o trabajador industrial, presenta la lucha de los trabajadores contra la opresión y la explotación, mientras que el dueño de la fábrica representa la crueldad y la insensibilidad de los empresarios hacia sus trabajadores. Otros personajes importantes incluyen a Gamin, una joven huérfana que se une al vagabundo en sus aventuras, el mensaje que transmite es claro y directo. La máquina de comer Bellows eliminará la hora del almuerzo, aumentará su productividad y reducirá el capítulo de gastos. La tecnología y el progreso pueden tener efectos muy negativos en la vida de las personas y la explotación laboral es una forma de opresión que debe ser combatida. Además, esta película muestra la importancia de la solidaridad y la empatía entre las personas como una forma de superar las dificultades y enfrentar la opresión. La crítica de la película se centra principalmente en la forma en la que las fábricas trataban a sus trabajadores, convirtiéndolos en mera piezas de una maquinaria gigante. Los trabajadores se ven obviamente obligados a realizar tareas repetitivas y monótonas sin tener en cuenta sus necesidades y deseos. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. Lo que lleva a la deshumanización y a la explotación laboral. De igual manera, en ella se pone en manifiesto la necesidad de organización y lucha por parte de los trabajadores para poder defender los derechos y mejorar sus condiciones laborales. La importancia de la temática de la película sigue siendo muy relevante en la actualidad, ya que todavía existen casos de explotación laboral y deshumanización de los trabajadores en todo el mundo. ¿Qué opinas sobre la crítica que hace la película al sistema capitalista? ¿Crees que ha habido algún avance en la lucha por los derechos laborales desde la época en su realización? ¿Crees que la tecnología y el progreso tienen efectos negativos en la vida de las personas? ¿Qué medidas crees que deberíamos tomar para garantizar condiciones laborales justas y equitativas? ¿Cómo podemos equilibrar el progreso tecnológico con las necesidades y deseos de las personas? ¡Quiero leerlos! Y claro que sí, la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin ha sido un clásico del cine desde su estreno en 1936 y ha sido hasta aclamada por muchos críticos como una obra maestra del cine mudo.
Sin embargo, no todos están de acuerdo en cuanto a su calidad y mensaje social. Por un lado se menciona que la película es una obra maestra del cine y es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. La actuación de Charlie Chaplin es impresionante y es uno de los aspectos más destacados de la película. Otros dicen que la película es una crítica social mordaz del capitalismo y de la producción en masa que siguen siendo relevantes hoy en día. Otros mencionan que la película es divertida y entretenida, pero también tiene un mensaje importante y profundo que invita a la reflexión, tal como tanto lo hemos mencionado en este video. Pero por otro lado, algunos críticos han llegado a argumentar que esta película es simplista por su presentación de los problemas sociales que aborda y que presenta una visión ingenua de la lucha de clases. Otros críticos han llegado a cuestionar la falta de la diversidad en la película, ya que dicen que presenta principalmente personajes blancos y de clase trabajadora. Pues como se puede ver, la película tiene muchos puntos de vista, unos puntos muy fuertes, también ha sido criticada por algunos aspectos cuestionables. Pero no nos detengamos aquí, es importante recordar que Tiempos Modernos es solo una fuente de información y una perspectiva sobre los temas que aborda. Debemos tener una comprensión crítica y escéptica de cualquier texto o video y buscar una variedad de perspectivas y opiniones antes de llegar a una conclusión definitiva. Si te gustan los contenidos críticos, sarcásticos y escépticos, Tiempos Modernos es una película que no puedes perderte. Pero no te conformes con solo verla. Continúa explorando nuevas perspectivas y opiniones sobre la sociedad y la cultura. Visita nuestro canal de YouTube para encontrar más contenido crítico y escéptico, pero muy bien fundamentado sobre diversos temas de actualidad y de la historia. La vida puede ser maravillosa si no se tiene miedo. Así que anímate a explorar nuevas perspectivas y no tengas miedo de cuestionar las cosas. Únete a nosotros y descubre un nuevo mundo de crítica, sarcasmo y reflexión. Hasta la próxima.